Lo presento. Gerardo García Boneto, es médico psiquiatra de la República Secesionista de Córdoba, y va a digamos, hablar de este uso. Él es médico del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, es digamos, el movilizador del capítulo de trastornos bipolares y otros trastornos afectivos de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y es un investigador principal muy relevante a nivel nacional, porque está muy activo y tiene un centro que ha llevado a cabo muchos estudios de investigación. Así que, Gerardo, gracias. Te cedo. De vuelta, gracias por estar en esta hora. Anoche debe haber sido una noche larga, así que valoramos que estén acá y, bueno, nuevamente muchas gracias. Todas las preguntas que seguramente tendrán para la presentación de Carlos o algunas inquietudes que puedan surgir de la mía, las hacemos al final, ¿sí? Vamos a dejar un espacio como para que podamos avanzar. Gracias, Carlos. Al final serviremos un fernet con coca a los que sobrevivan a esta presentación. ¿Vos apuntabas allá? Sí. Estaría funcionando. Bueno, de lo que yo voy a hablar es lo que es fundamentalmente un problema clínico que creo que todos los que estamos acá, si trabajamos con pacientes, enfrentamos a diario, que es que pacientes con un trastorno del humor que al menos en una primera lectura semiológica podríamos diagnosticar como un trastorno depresivo, nuestros recursos terapéuticos resultan insuficientes. Los pacientes mejoran, pero siempre como hasta ahí. Siempre falta un poquito más. Esta es una eventualidad que yo creo que pertenece a la clínica de todos los que vemos pacientes habitualmente. En mi caso particular, les cuento, yo trabajo fundamentalmente atendiendo trastornos del estado de ánimo, tantos pacientes cicladores, como tratamos de llamarlos ahora, es decir, cuadros que recaen y se repiten, y supuestas depresiones monopolares, si es que estas existen, como evento único que no repite. Pero creo que es de la práctica habitual cotidiana la sensación de que los pacientes mejoran, pero siempre falta algo, siempre falta un poquito más al respecto. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí. Bueno, la declaración de los posibles conflictos de intereses que tienen que ver con mi desarrollo fundamentalmente en investigación clínica con prácticamente toda la industria farmacéutica. Lo que vamos a ver antes que nada es esto que normalmente hablamos de depresión, siendo que la palabra entraña en sí mismo una dificultad, puesto que con la misma palabra designamos tres cosas que no necesariamente son similares. Estamos designando un síntoma que es muy difícilmente falte casi en cualquier patología psiquiátrica y no necesariamente entraña la enfermedad depresión. Estamos hablando de un síndrome donde este síntoma puede incluirse y que probablemente tenga causas de otro tipo, como pueden ser causas orgánicas. Todos sabemos que los problemas oncológicos, sobre todo las neoplasias de órganos sólidos, provocan depresión, y a veces esta depresión es el primer síntoma que nos llama la atención en un paciente, y por eso es de buena práctica clínica tener un examen completo del paciente y asegurarnos de que no haya una causalidad biológica. Pero también entonces, con la palabra depresión, además de designar un síntoma, de designar un síndrome, designamos una enfermedad, un constructo que hasta la Organización Mundial de la Salud ha atendido mucho y se ha encargado de definir más o menos los parámetros, y donde recalcan que hay tratamientos para esta depresión y que los tratamientos son tanto psicológicos como medicamentosos, y que los medicamentos que fundamentalmente se utilizan para tratar la depresión son los llamados medicamentos antidepresivos. Ahora bien, en esta profesión que por algún extraño motivo cada uno tendrá que examinar por qué elegimos esto, siempre tenemos fallas. Y podemos conceptualizar las fallas en el tratamiento fundamentalmente en tres aspectos.
los que tienen que ver con nosotros como terapeutas, los que tienen que ver con la terapia por una ineficacia específica y los que tienen que ver o con los que aporta el paciente en general. ¿Cómo hacías para que funcione, Carlos? Ahí está. Vamos a tener que disparar por acá abajo. Debidas al terapeuta, y lo fundamental y lo primero, el error diagnóstico. Si no estamos bien orientados en cuanto al diagnóstico, por eso hablábamos de que tenemos que plantearnos que más allá de la fenomenología depresiva que presenta el paciente, tenemos que plantearnos si estamos frente a una depresión como trastorno depresivo mayor o frente a un cuadro clínico o una situación que podríamos definir como de duelo o vinculada a una circunstancia de la vida, seguramente podemos equivocarnos con el tipo de tratamiento. Después es muy importante que podamos reconocer las comorbilidades, puesto que muchas veces son estas comorbilidades las que atentan contra el tratamiento y, por supuesto, diseñar una estrategia de tratamiento. No nos olvidemos, una frase que suelo repetir siempre, que la medicación que vayamos a elegir tiene que ser táctica y esa táctica tiene que enrolarse en una estrategia de tratamiento. No podemos tomar una táctica como estrategia de tratamiento porque eso es iatrogénico. Lo importante es definir una verdadera estrategia de tratamiento. Luego, el tratamiento va a ser tan bueno como lo sea el diagnóstico, que es una frase que siempre utiliza el maestro Gaemi y que la incluyó en su Clinical Pharmacology, que en realidad es de un Edwin Kassen, un médico pionero en Estados Unidos, y que es fundamental. Si no sabemos hacia dónde vamos, aquellos que no saben a dónde navegan nunca encuentran buenos vientos, se suele decir. Tenemos que tener muy claro un diagnóstico porque es hacia dónde vamos a apuntar nuestro tratamiento. Esto es un lío. Debido a la terapia, la ineficacia específica, esto lo vamos a revisar, porque si bien tenemos muchas moléculas y cada vez podemos ir enriqueciendo más nuestra cajita de herramientas con otro tipo de fármacos, estos fármacos distan mucho de ser ideales o de asegurarnos un éxito, como por ejemplo pueden tener los fármacos en otro tipo de patologías, ni siquiera hablo de las psiquiátricas. Nosotros tenemos muy buenos antibióticos, tenemos antibióticos probados que tienen un índice de eficacia muy alta y no es esto lo que suele suceder con la psicofarmacología. Y esto tiene que ver con la complejidad muchas veces de lo que estamos tratando. Hay un estudio publicado por Lancet en donde reunieron a toda una serie de especialistas, no sé si se alcanza a ver, pero están prácticamente los autores más importantes de todo el mundo para repensar este tema del tratamiento de la depresión. Y ellos ahí establecían que el 5% de adultos en todo el mundo sufren de depresión cada año. Sin embargo, sigue siendo una crisis de salud global desatendida que tiene su aparición más frecuente en la juventud. La poca comprensión de esta condición y la falta de recursos psicosociales y financieros, el problema del diagnóstico y el tratamiento y por lo tanto el tema de atenta contra la prosperidad económica de las naciones. Hay toda una serie de estudios, son cada vez más frecuentes respecto de lo que se llama el costo. Y el costo de la depresión es uno de los costos más altos para los sistemas de salud, tanto por lo que se invierte en tratamiento cuanto por la pérdida de productividad. Pero lo más interesante de este trabajo fue que ellos señalan que no hay una reducción en el impacto del tratamiento de la depresión en los últimos 30 años. La comparan con lo que ha sido la enfermedad coronaria y ustedes ven cómo la enfermedad coronaria ha descendido el nivel de incidencia. Anda esto, sí. Bueno, pero sobre la pantalla blanca no se ve el puntero, pero es la línea roja. Claramente se ve cómo desciende la incidencia en la salud, en la enfermedad coronaria. En cambio, la depresión, en los últimos 30 años no hemos tenido grandes variabilidades. En las 3 últimas décadas no ha habido una reducción en el impacto global del tratamiento de la depresión. Y eso debería decirnos algo al respecto. Este es un cuadro donde se ha superpuesto
habitualmente las distintas etapas de la depresión con el tipo del tratamiento. Y es muy interesante porque de alguna manera muestran y sugieren en este trabajo publicado en Lancet, ¿sí?, que lo más importante es, en el tratamiento agudo, tanto las psicoterapias tienen la misma importancia que los psicofármacos. Entonces, tratar a un paciente que padece un trastorno depresivo, suelo decir, es un poquito casero, pero no es jugar al sapo, abra la boca y le tiro la pastilla adentro, porque generalmente, si bien hay que proceder así en los estudios clínicos para generar data, el tratamiento en el mundo real es bastante diferente. Bueno, este es el trabajo que seguramente todos los que les gusta este tema conocen, que es el metaanálisis que se hizo respecto de comparando la eficacia y la tolerancia, que es la mejor traducción de aceptabilidad, que es el metaanálisis de Cipriani, sobre 21 antidepresivos. ¿Sí? Esto también fue publicado por Lancet y los resultados son que cuando comparamos los antidepresivos en el tratamiento agudo de los pacientes con trastorno... Me encantaría que esto pase para adelante, Carlos. Ahí está. Lo que encontraron los autores es que todos los antidepresivos fueron más eficaces que placebo para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, y que las diferencias eran menores cuando se incluían los ensayos controlados, ¿sí?, con placebo para el análisis, y que la mayor variabilidad la encontraban en la eficacia y en la aceptabilidad cuando había ensayos cabeza a cabeza. Pero ¿saben qué? Hay muy pocos ensayos cabeza a cabeza de un antidepresivo contra otro antidepresivo. Estos son los árboles de decisión que se tomó a partir de este estudio, donde se ve que claramente, en cuanto a la eficacia, todos favorecen a la droga activa respecto del placebo. Pero sí hay diferencias en cuanto a la aceptabilidad, en cuanto a lo que vendrían a ser la tolerancia y los efectos adversos. Y esto hace, y en esto se funda, que cada vez más en la práctica clínica y en el mundo real, muchas veces tomemos la decisión de qué fármaco prescribir desde el lugar de la tolerancia más que desde el lugar de la eficacia. Porque si un fármaco, que no es el caso de los antidepresivos, fuera significativamente más importante que otro, pero tiene muchos efectos adversos, el paciente no lo va a tomar. Entonces, de vuelta, como lo importante es la estrategia de tratamiento, y esto es solo una táctica, nosotros necesitamos un fármaco que el paciente acepte, que tenga muy buen nivel de tolerancia, que tenga un bajo nivel de producción de efectos adversos para que le dé continuidad al tratamiento. Esta es la misma, una figura donde representa que los antidepresivos fueron todos superiores al placebo, pero lo interesante para advertir en esta diapositiva es la cantidad de respuesta positiva que el placebo tiene en sí mismo, lo cual obliga a revisar muy bien, cuando vemos trabajos de moléculas contra placebo y sobre todo en trastornos del humor, ver porque la diferencia no alcanza con que sea solamente diferencia estadística. Tenemos que ver cuánto fue el efecto placebo. Por supuesto, todos sabemos que en general el efecto placebo no se sostiene por demasiado tiempo y por eso es importante ver que los estudios clínicos y los datos puedan emanar de estudios con una continuidad bastante más importante que un efecto agudo a 5 o 6 semanas. Muy bien, lo que sí sabemos es que tenemos fallas en la respuesta al tratamiento con antidepresivos, y desde el estudio STAR-D, que es un estudio que ha dado mucho que hablar y que se está revisando últimamente y se está revisando la base de datos del estudio, sabemos que luego de 2 líneas diferentes de antidepresivos solo van a haber respondido el 60 o 70% de los pacientes. Respondido, ni siquiera remitido. Respuesta es una disminución en la escala, en este caso es la escala de Hamilton. Y en ese sentido, la escala de Hamilton, bueno, tenemos una larga discusión que a lo mejor la podemos sostener después con Carlos en el momento de las preguntas. No tenemos otras herramientas para generar evidencia que las escalas. Yo soy bastante crítico de las escalas y no soy de endiosarlas.
Creo que tiene que ver con mantenernos a nosotros mismos optimistas, pensar que utilizamos grandes recursos científicos. En realidad, nuestras escalas son más parecidas a un cortafierro y a una masa que a un láser, como trabajan los colegas oftalmólogos. Porque todas las escalas para depresión, tanto la Hamilton como la Montgomery, tienen muchos puntajes que tienen que ver con cómo duerme y cuánto duerme el paciente. Entonces, una medicación que mejore el sueño va a hacer que las escalas disminuyan muchos puntos. Y leído desde la matemática, eso significa respuesta. Y un hipnótico no es un antidepresivo. O dormir a un paciente o tener un paciente dormido no necesariamente es un indicador de que algo es antidepresivo. Pero bueno, son las únicas herramientas que tenemos con las que podemos conceptualizar un poco, dar algunos números. Pero ojo, no endorsemos demasiado los números porque este estudio es el que vino a rompernos un poco el narcisismo y decir, ¿sabes qué? 2 líneas de tratamiento y aún así te quedan por fuera 30% de pacientes que no van a responder. Pero, ahí está. Bueno, saltó una diapositiva, no importa. En síntesis, ¿qué podemos esperar de nuestros fármacos antidepresivos? 1/3 va a remitir, 1/3 va a tener una respuesta parcial o síntomas residuales y 1/3 va a conformar ese grupo de lo que habitualmente se ha empezado a llamar pacientes con una depresión resistente al tratamiento. Yo no sé cómo hacía por acá. ¿Se habrá quedado sin pila? ¿Tiene pilas, como decía Spinetta? ¿Ahí lo apuntabas? Ahí está. Bien. Este es un trabajo muy interesante porque es el primer trabajo que alerta. Nosotros habitualmente estamos o solemos tener como meta de que los pacientes debían estar por lo menos entre 3 y 4 semanas antes de decidir o antes de tomar la decisión de si el antidepresivo estaba funcionando o no. Pero este es un trabajo muy interesante, publicado, donde los autores pueden establecer la predictabilidad de que la no respuesta después de 2 semanas con el antidepresivo predice en gran medida la falta de respuesta posterior. Entonces, este es un estudio que nos permite de alguna manera tomar decisiones más tempranas respecto a medidas a accionar con un paciente que no está respondiendo y no tener que esperar 3 o 4 semanas como habitualmente suelen decir las guías de tratamiento. No es una verdad única, pero los autores encuentran una correlación muy clara entre la falta de mejora temprana y la falta de remisión posterior con el tratamiento. Muy bien. Esto establece de alguna manera, esto lo conocen todos y todo tiene que ver a partir del estudio de Nierenberg, que en pacientes con trastorno depresivo mayor va a haber pacientes que presentan una respuesta entre un 60 y un 70%, pero va a haber entre un 20 o un 30% de pacientes con una respuesta parcial y va a haber incluso un lote de pacientes muy importante, un grupo de pacientes muy importante que no van a responder y que son los que llamamos resistentes a un tratamiento. Hoy por hoy, lo que es importante es entender que solo 1 o 2 de los pacientes van a responder al primer tratamiento antidepresivo. Necesitamos, ni siquiera llegamos a un paciente que vaya a responder a la primera intención del tratamiento antidepresivo. De vuelta, uno de los conceptos para mí fundamentales. Esto tiene que ver con tener una estrategia de tratamiento y no quedarnos solo concentrados en la táctica de suministrar un fármaco a ese paciente. ¿Qué podemos hacer? Las respuestas o las acciones habitualmente sugeridas son cambiar la dosis, cambiar el antidepresivo, agregar otro antidepresivo o agregar otro tipo de moléculas de una clase diferente, como suelen ser los antipsicóticos o los llamados antipsicóticos atípicos. Esto sería la secuencia de tratamiento para lograr lo que hoy por hoy es el objetivo fundamental, que es lograr recuperación funcional. No queremos ya solamente un paciente que responde
adecuadamente a la baja en una escala, sino que necesitamos un paciente que tenga una recuperación funcional, es decir, que se integre a lo que es una vida activa, y me parece que es bueno que tengamos este tipo de objetivos un poco más pretenciosos. Entonces, atacar los síntomas residuales, garantizar la seguridad y la tolerabilidad. ¿Por qué? Para que el paciente lo siga tomando. Si no tenemos buena tolerancia, el paciente va a dejar la medicación. Si el paciente deja la medicación, se acabó nuestra estrategia de tratamiento, ¿sí? Entonces, centrarnos no solamente en la disminución sintomática, sino en la tolerabilidad y en atacar los síntomas residuales. No nos alcanza con sacarlo de la cama, por así decirlo. Y esto es lo que está graficado en este esquema, cómo van cambiando las metas, los outcomes de los tratamientos desde en los años 70, que aparecen los primeros antidepresivos tricíclicos, donde lo que esperábamos era una respuesta. En los años 90 lo que apuntábamos era la remisión, pero hoy por hoy lo que necesitamos es que haya una recuperación funcional, donde el paciente sea una persona que restituya ad integrum o mejor, y donde el paciente pueda integrarse a su desarrollo vital fundamentalmente, y va a ser muy difícil que esto lo hagamos solamente con un fármaco. Vuelvo a insistir lo de la estrategia de tratamiento. Muy bien. ¿Qué podemos lograr? Lo que podemos lograr es que muchas veces no tenemos esta recuperación funcional completa, porque hay síntomas que no se resuelven, déficits funcionales, deficiencias en la calidad de vida, y esperamos siempre que nuestro outcome, que nuestro objetivo que perseguimos, sea una remisión completa de los síntomas, pero que esté asociado a la mejora de la funcionalidad y la calidad de vida, para la cual también hay escalas para medirlo, y eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos la estrategia. Frente a esto, la estrategia adecuada, y donde casi todas las guías coinciden, es que lo que hay que realizar es una estrategia de potenciación, definida como el uso de un agente psicotrópico que no necesariamente tiene la indicación para depresión, pero que puede mejorar el efecto de un antidepresivo. Carlos hablaba antes de cómo muchas veces se utilizan otro tipo de moléculas combinadas en una sola pastilla para mejorar la biodisponibilidad del fármaco que queremos utilizar. Van a ver que este tipo de fármacos van a ir saliendo. Hay muy buenos resultados, por ejemplo, en la asociación entre dos fármacos para combatir algún efecto adverso. Hay estudios corriendo con olanzapina al respecto para evitar el aumento de peso, y los datos promisorios son muy positivos, y así va a pasar con algunos antidepresivos y muchas moléculas en este sentido que van a ser del tipo combinadas. El rationality es obtener un efecto neuroquímico diferente cuando agregamos un agente que afecta a diferentes sistemas de neurotransmisores. Por ejemplo, ampliamos el efecto terapéutico cuando adicionamos un ansiolítico a un antidepresivo, o combinar agentes con diferentes mecanismos de acción y o indicaciones, pensando en esto, en ampliar la respuesta a el tratamiento. En ese sentido, hay 4 estrategias farmacológicas de potenciación para pacientes con trastorno depresivo mayor o respuesta insatisfactoria a los antidepresivos. La optimización de la terapia actual, combinación con otro antidepresivo, combinación con otro antidepresivo o cambiar a otro antidepresivo, y el tratamiento adyuvante con un segundo agente no antidepresivo o agregar psicoterapia. La estrategia con datos de confianza clínicas más sustanciales, en realidad, está relacionado con el uso de antipsicóticos atípicos adyuvantes. Pero no cualquier antipsicótico, no cualquier dosis, ni de cualquier manera, ni de entrada. Necesitamos esperar a que tengamos la falla de respuesta para adicionar el segundo antidepresivo. Esto no está, el segundo antipsicótico, perdón. Esto no está en las guías, pero es de la práctica corriente. Todos los que tienen pacientes sabrán que poner de entrada el antidepresivo si vamos a querer aumentar esa respuesta con un antipsicótico, no siempre es tan efectivo como esperar a un segundo momento y administrarlo en un segundo momento. Vamos a ver con un poco más de detalle.
ahí está, si pasa la diapositiva, y que la evidencia más sólida apoya el uso del tratamiento adyuvante con antipsicóticos de segunda generación o atípicos. Cualquiera no. No es lo mismo adicionar risperidona que adicionar aripiprazol, que adicionar olanzapina o que adicionar brexpiprazol. Bien, las guías NICE a las que también hizo referencia Carlos, también en cuanto al tratamiento de la depresión resistente al tratamiento, sugiere la adición de antipsicóticos atípicos como una estrategia de potenciación. Y acá entonces vamos un poco a detenernos en cuál es el rol que ocupa esta molécula dentro de una estrategia de potenciación que se utiliza cuando estamos en el amplio campo del tratamiento de pacientes que no responden plenamente al tratamiento antidepresivo. ¿Me explico? ¿Cómo llegamos hasta acá? Llegamos a partir de tener un diagnóstico correcto de que un paciente padece un trastorno depresivo mayor, lo tratamos según las guías clínicas y la evidencia con antidepresivos, nos topamos con que un tercio de esos pacientes no van a responder y otro tercio va a tener una respuesta inadecuada. Frente a eso tenemos distintas estrategias que tienen que ver con aumentar dosis, agregar un segundo antidepresivo o realizar estrategias de potenciación. Y si realizamos estrategias de potenciación, lo lógico es utilizar un antipsicótico atípico. Y si vamos a utilizar un antipsicótico atípico, vamos... Chao, tengo que hablar con vos. Tengo que hablar con vos. Perdón, cosas de amigos, de los amigos que vienen al aguante. Y si vamos a utilizar antipsicóticos atípicos, lo importante es saber cuál es la evidencia y cuál es la experiencia que tenemos con esto. Hoy nos vamos a centrar en el uso de brexpiprazol como antipsicótico atípico para la utilización de estrategias de potenciación en cuadros de depresión que responden parcialmente o no responden a una primera línea del tratamiento. ¿Está claro? Sí. Porque esto tiene que entenderse en el contexto de lo que dije al principio y que para mí es el mensaje más importante, estrategias de tratamiento. El brexpiprazol recibió en 2015 la primera aprobación de FDA para ser utilizado en el tratamiento de esquizofrenia en pacientes adultos y como terapia de adicción a antidepresivos para el tratamiento de adultos con trastorno depresivo mayor. En general, todos los antipsicóticos o todas aquellas moléculas que presumen de ser antipsicóticas siguen más o menos el mismo tipo de desarrollo en las indicaciones aprobadas. Ustedes saben que en el país del norte, no sé si lo saben esto pero Carlos más o menos lo mencionó. En el hemisferio norte, los fármacos se utilizan para aquellos que tienen indicación aprobada. Si no tienen esa indicación aprobada, es un uso off-label, que es un poco de lo que estuvo hablando Carlos. En el hemisferio sur es un poquito diferente, en nuestro país es un poquito diferente. Acá un fármaco se aprueba per se, no necesariamente para una indicación. Si yo quiero usar un fármaco para tratar los callos, para la depresión, voy a tener un problema ético, pero no voy a tener un problema legal porque el fármaco está aprobado. En Estados Unidos uno tiene que utilizar el fármaco para aquellas indicaciones que está aprobada y hay que realizar estudios clínicos, tantos como sean necesarios, para para lograr las distintas aprobaciones para su uso. Entonces, cuando se desarrolla una molécula antipsicótica, el camino es más o menos el mismo. Primero en esquizofrenia, en segundo lugar se lo prueba en trastornos del humor, generalmente trastornos cíclicos del estado de ánimo. Todos los antipsicóticos tienen indicación aprobada para tratamiento de episodio maníaco, solo algunos para el tratamiento de episodio depresivo, ¿sí? Luego, si tiene un buen perfil en los efectos antidepresivos, en trastorno depresivo mayor y por último en agitación en psicosis. Por eso Carlos mencionaba que había quedado un poco desordenada la presentación porque cronológicamente en general viene esquizofrenia, algún aspecto de los trastornos del humor y luego agitación o psicosis y ambas en trastornos de demenciación. Muy bien, brexpiprazol tiene desde el 2015 estas indicaciones aprobadas. Terapia de adicción junto a los antidepresivos para el tratamiento de adultos con trastorno depresivo mayor y uno diría de características resistentes. En Argentina, ANMAT lo aprueba en el 2020 para el tratamiento de pacientes adultos con esquizofrenia
Y hay estudios de fase 3 para el tratamiento de agitación asociada por demencia. Esta diapositiva es vieja, eso ya fue publicado y esa indicación ya se encuentra en el país del norte. Nosotros venimos realizando un consenso, hemos realizado ya 3 actualizaciones respecto del tratamiento de los trastornos del humor. La última se publicó hace 3 años y allí ya incluíamos el brexpiprazol como tratamiento de primera línea, ¿sí?, para la depresión resistente al tratamiento en dosis de 1 a 3 miligramos, porque ya había estudios positivos al respecto. Estas actualizaciones que están publicadas en Vertex ya van a salir en su 3ª actualización, y lo que tratamos de hacer es revisar la evidencia disponible y realizar sugerencias en este tipo de indicaciones. Ustedes verán que ahí está el litio, el aripiprazol, la risperidona porque tiene alguna evidencia, el brexpiprazol con una evidencia bastante sólida, y la esketamina, que en ese momento acababa ya de salir el fármaco aprobado para su comercialización, y la ketamina, que aún se realiza en forma off the label. ¿Qué podemos decir del brexpiprazol? Cuadrito todos van a reconocer claramente la autoría del doctor Stahl, que hace todo este tipo de cuadros muy claros, y cómo de alguna manera se intenta diseñar una molécula que tenga un equilibrio entre el perfil sedativo y el perfil activador. Como perfil activador, los comparadores serían aripiprazol, cariprazina, lurasidona. Hoy por hoy habría que incluir lumateperona también en esto, y con el perfil sedativo quetiapina, risperidona y olanzapina. Y cómo de alguna manera brexpiprazol trataba de hacer un equilibrio entre estos dos aspectos, de no ser ni lo suficientemente activador como para terminar produciendo acaticia, de lo cual habló bastante bien Carlos, ni sedativo como podría ser una olanzapina o una quetiapina, que muchas veces los propios pacientes no toleran ese tipo de sedación. Entonces, a manera de resumen, brexpiprazol produce un balance más justo, más equilibrado entre estos dos aspectos de activación y sedación, y es una medicación que es muy dependiente de la dosis. Vayámonos acostumbrando a este tipo de moléculas que tienen un efecto diferente si utilizamos 0,5 miligramos, que si utilizamos 1 miligramo, que si utilizamos 2 miligramos, que si utilizamos 3 tipos de miligramos. Muchas veces el perfil cambia hasta tal punto que es necesario cambiar el momento del día en el que se administra la dosis. Muchos pacientes que utilizan 0,5 miligramos como potenciador de los tratamientos antidepresivos prefieren tomarlo de día, porque sienten que de noche le quita el sueño. Y muchos pacientes que toman 3 o 4 miligramos en esquizofrenia sienten la sedación suficiente como para mejorarles el sueño. Así que todo este tipo de cosas van a ir cambiando de acuerdo a la dosis. La cariprazina es una molécula como más activadora, la lurasidona tiene indicación aprobada en trastorno bipolar, y el aripiprazol, que también es una molécula muy interesante. Carlos mencionó que cuando hicimos los trabajos con Abilify, que es el aripiprazol original, se comportaba de manera bastante diferente a lo que teníamos en Argentina. Pero el problema con las presentaciones de aripiprazol que tenemos en Argentina es que vemos muy frecuentemente el problema de la acaticia. Bueno, este es un forest plot de brexpiprazol versus placebo, donde claramente, como explicó Carlos, en función de los odds radios son absolutamente favorables en cuanto a la respuesta frente a placebo, pero hoy por hoy me parece que es lo menos que le podemos pedir a una molécula que sea superior a placebo. ¿Cómo lo interpretamos? El odds radio está alrededor de 1.6, lo cual le da un intervalo de confianza del 95%, un número necesario para tratar de 8 a 12, ya lo había señalado Carlos, en esquizofrenia es un poco más elevado, tiene una moderada eficacia y tiene una muy buena consistencia en el uso de adición a antidepresivos para el tratamiento de los cuadros depresivos que no responden. Este es un cuadro muy interesante donde en realidad se revisa la acaticia, la inquietud, la ansiedad, el insomnio, la somnolencia, la sedación y la fatiga, cómo van variando para cada uno
de los antipsicóticos atípicos agregados a el antidepresivo. En el primer cuadro, aripiprazol, y vemos cómo de alguna manera eleva los valores que tienen que ver con acaticia, inquietud de piernas, ¿sí? En cambio, el brexpiprazol en 1 a 3 miligramos es el que muestra un rendimiento más parejo, ¿sí? Sin elevar tanto ninguno de estos, que son todos efectos adversos indeseables y que pueden atentar contra la estrategia del tratamiento, porque pueden atentar contra que el paciente siga tomando la medicación. Olanzapina, fluoxetina, con una clara influencia hacia la sedación, y por supuesto quetiapina también con un perfil mucho más sedativo. Vemos cómo de alguna manera el brexpiprazol es el más balanceado entre estos efectos adversos. Y con esto vamos a ir terminando. Cuando agregamos al antidepresivo con el brexpiprazol, lo que vemos es un aumento del 62% de la respuesta. No se olviden, respuesta significa que disminuye lo suficiente la escala de Hamilton o la Montgomery-Åsberg, ¿sí? Por debajo del 50%. Es decir, pacientes que no respondían mejorando el 50% en las escalas, cuando agregamos brexpiprazol, hasta el 62% mejoran, y lo que también señalaba Carlos en los estudios de esquizofrenia, cómo rápidamente se separa de la rama en los estudios donde el paciente toma el antidepresivo más un placebo. Análisis realizados post-hoc. ¿Qué quiere decir post-hoc? Que después que se realiza un estudio, se revisan los datos para ver si, partiendo determinados ítems de las escalas, se puede encontrar algún dato interesante. Y lo que acá ven es que fundamentalmente los pacientes mejoraban en la rama que tomaba brexpiprazol más placebo, mejoraba la ansiedad. Y nuevamente, como rápidamente, bueno, de vuelta, el puntero no anda sobre la pantalla blanca, pero rápidamente, en la primera semana, entre la primera y la segunda semana, ya hay una diferencia respecto de la rama que utiliza placebo. Lo mismo va a suceder con un síntoma cardinal en los trastornos depresivos, como es el tema de la irritabilidad, y cómo de alguna manera la irritabilidad, gran paréntesis, podría estar alertando sobre que el cuadro clínico que tenemos enfrente pertenece más bien al terreno de los trastornos cíclicos del estado de ánimo, también llamados trastornos bipolares. De hecho, hay muchos estudios que la irritabilidad sería un buen predictor de un desarrollo bipolar de ese tipo de cuestiones, pero lo que está claro, y para esta charla, es que si hay irritabilidad va a ensuciar aún más el cuadro clínico y va a aumentar el tipo de... va a aumentar la cantidad de fracasos, sí, que eventualmente pueda tener si no estamos tratando ese punto específicamente. Muy bien. Y cuando hacemos los análisis post-hoc, en los mismos estudios volvemos a ver lo mismo, que la adición en la rama de los pacientes que toman antidepresivos más el brexpiprazol, los ítems asociados a irritabilidad mejoran mucho y tempranamente respecto de los pacientes que tomaban el antidepresivo más el placebo. Houston, ¿tenemos un problema? Bien. Luego, lo que decíamos antes, si nos planteamos como que el objetivo hoy por hoy es la calidad de vida y la recuperación funcional, el mejoramiento de la vida debe ser el objetivo del tratamiento. Entonces hay subescalas dentro de las escalas habituales que van a ver ya separado, haciendo un corte más fino, no tanto si el paciente mejora tantos puntos o no, que como decíamos antes lo podemos mejorar haciéndolo dormir mejor, sino que tienen que ver con la calidad de vida. Y eso va a implicar ir desde la reducción sintomática, que es lo que me mide la escala, a una recuperación funcional, ¿sí? Los ítems que tienen que ver con el life engagement tienen que ver con motivación, iniciativa, energía, vitalidad, interés y disfrute, participación social y sentido de propósito. Yo daría muy mal en esa escala en participación social. ¿Y cuál es la relevancia clínica de esto? Poder capturar la recuperación funcional del paciente más allá de los síntomas, de vuelta, si está triste, si no está triste, si permanece en cama. Explica mucho más, si hacemos estos cortes en las escalas, la discapacidad residual, ¿sí? Y tiene más que ver con los estudios en el mundo real.
Es absolutamente clave ver esto para los llamados respondedores parciales y, por supuesto, que impacta en la adherencia y en la calidad de vida. Y nuevamente en los análisis post-hoc, cuando utilizamos este tipo de criterios del life engagement, vemos que la rama de pacientes que toman brexpiprazol adherido al antidepresivo se separan rápidamente de aquellos que toman el antidepresivo solo. Bien, esto es lo mismo respecto del funcionamiento. En todos los pacientes que fueron medidas con la escala de Sheehan sobre discapacidad, la mejoría de los pacientes que tomaban el brexpiprazol adicionado a antidepresivo se separaban rápidamente del placebo respecto de la rama, que es la gris, acá está representada, de los pacientes que solo toman el antidepresivo. Y una cosa muy interesante desde el punto de vista técnico en este estudio, que a veces suele ser un poquito tramposo en otros estudios, es que los N, es decir, la cantidad de pacientes para los dos grupos es muy pareja, no, porque a veces se utilizan grupos N diferentes y eso cambia un poquito los resultados. Respecto de la seguridad, las reacciones adversas más comunes ocurrieron por debajo del 5%, ¿sí? Y al menos el doble de la tasa de placebo fueron acaticia y aumento de peso, pero como ustedes van a ver ahí, es absolutamente, el nivel de prevalencia es muy bajo y como también señaló Carlos, en la parte de acaticia hasta el placebo producía ese tipo de efectos en este tipo de pacientes. No nos olvidemos que el antidepresivo en sí mismo, muchos antidepresivos, producen cierta inquietud motora, ¿sí? Que puede ser confundida si no es hecho con un examen muy específico, con una cierta acaticia, sobre todo si es un paciente resistente al tratamiento y estamos utilizando altas dosis de determinados antidepresivos, sobre todo algunos de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. En cuanto al aumento metabólico en lo que termina influyéndose en el peso corporal, realmente no hubo grandes diferencias. Hasta la semana 26, 2.7 kilogramos y hasta la semana 32, 3.2 kilogramos. Hay que también considerar que estos son pacientes depresivos que muy probablemente entraron al tratamiento con un peso menor al que era su peso habitual por el propio efecto de la depresión. Vamos terminando para no agobiarlos con esto. Brexpiprazol como tratamiento adyuvante en pacientes con trastorno depresivo mayor tiene que ver con que la molécula es un modulador de la actividad serotonina, dopamina y noradrenalina, como bien mostró Carlos. Yo después, si quieren, lo charlamos. No creo que se pueda deducir del perfil farmacológico el perfil clínico. Pero bueno, esto queda bien así, estamos todos de acuerdo, hay que decir sobre cuáles son los receptores que este fármaco trabaja. El tratamiento adyuvante con brexpiprazol está respaldado en evidencia sólida. Eficacia y seguridad como tratamiento adyuvante se demostró. 4 estudios, fase 3, en pacientes de adultos con trastorno depresivo mayor, respuesta insuficiente. Fue generalmente bien tolerado, con un máximo de 52 semanas en pacientes con trastorno depresivo mayor, y como adyuvante es una buena opción efectiva y bien tolerada para adultos con trastorno depresivo mayor y una respuesta insuficiente. ¿Qué características clínicas tiene que tener el paciente? Respuesta parcial, ansiedad prominente, intolerancia a la activación, que sería el que nos haría desistir de otros fármacos similares, y que quieran evitar la sedación y un efecto metabólico que los lleve a subir de peso. El balance riesgo-beneficio, como decíamos, tenemos un número necesario de pacientes a tratar entre 10 y 15, menor acaticia, un aumento de peso moderado, un perfil global favorable y una dosis respuesta que va, acá dice 1 miligramo, que es lo que dice la bibliografía, pero en verdad la sugerencia es empezar con 0.5 miligramos, ¿sí? Y la respuesta óptima en general en los estudios clínicos está en 2 miligramos. Nosotros solemos encontrarla entre 1, entre 0,5 y 1,5. Nuestros pacientes suelen ser un poquito diferentes y no nos olvidemos que todos los estudios clínicos de donde salen las evidencias que nosotros utilizamos para prescribir tienen un sesgo.
todos los estudios clínicos tienen al menos un sesgo, y es que el tipo de pacientes enrolados en los estudios clínicos son pacientes moderados. Un paciente grave, en general, entra dentro de los criterios de exclusión para un estudio clínico. Entonces, todos los datos que emanan de los estudios clínicos tienen el sesgo de ser pacientes moderados. En la vida real y en lo personal, que no está bueno hablar de la experiencia, pero es en verdad lo que hago, yo suelo trabajar con pacientes graves, muy graves. Por ahí las cosas son diferentes a como está en los estudios clínicos. Pero en general la respuesta está entre 0,5 y 2 miligramos. Cuando se utilizan 3 miligramos, lo que encontramos en trastornos del humor es un aumento de los efectos adversos. Esto no es el tratamiento de la esquizofrenia. Entonces, la eficacia es consistente, la magnitud del efecto es moderada, tiene una alta tolerabilidad, que es lo que, de vuelta, insisto, me parece que es lo que nos termina haciendo elegir las moléculas, y es muy importante la selección del paciente. Conclusiones. La falta de respuesta o respuesta insuficiente son eventos frecuentes en el trastorno depresivo mayor, hasta el 30%. La potenciación es el recurso indicado. Potenciar con la adicción de un antipsicótico atípico posee evidencia suficiente. Dentro de esta potenciación y dentro de esta estrategia, la eficacia y la seguridad de brexpiprazol como tratamiento adyuvante demostró eficacia y seguridad en 4 estudios de fase 3 y respuesta insatisfactoria a los antidepresivos. Espero que se haya visto claro cuál es la estrategia de esta charla, por qué queríamos hablar sobre todo de estrategia del tratamiento. Nos van a quedar unos minutos para las preguntas. Muchas gracias por la atención y voy a pasar... No voy a pasar nada. Bueno, yo había hecho una diapositiva que no quedó en esta presentación. Esto lo estamos realizando desde el capítulo de trastornos del humor de la Asociación Argentina de Psiquiatras, que tenemos desde hace más de 10 años un espacio que se llamaba Top 5, hoy se llama Top 10, y que lo realizamos el 21 de agosto en Córdoba. Así que están todos invitados, presionen a vuestros visitadores para que los lleven. Los esperamos. Hola. Sí, hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola. Sí. Sí. Hola, hola. Escuchamos. Hola. Hola. Ah, ahí está. Sí, se escucha. ¿Me escucha? Sí. Bueno, en principio agradecer el nivel de ambos disertantes y en un marco de médico psiquiatra presentarme. Soy el doctor Roberto Ferraro, médico neurólogo. Un breve comentario y una pregunta muy breve. Realmente es muy interesante y muy amplio el bagaje de fármacos antipsicóticos que en este momento podemos utilizar en función de las distintas patologías que debemos tratar. El comentario es para el doctor Bonetto. Es conocido el efecto positivo del brexpiprazol en la depresión mayor en relación a los trastornos del sueño, sobre todo en la fase inicial de inducción y mantenimiento. Coincidiendo con usted con respecto a la falibilidad o a las escalas tales como el Hamilton Disease o el Beck Depression como elementos colaterales o interesantes pero no mandatorios, mi pregunta específicamente y saliendo un poco del marco de referencia de la charla, ¿qué sucede teniendo en cuenta en pacientes con psicosis y sin psicosis que el gold standard en estos momentos sigue siendo la quetiapina? ¿Qué rol puede cumplir off the label el brexpiprazol como fármaco interesante en relación a los disturbios o los trastornos del sueño? Y si puede a futuro, o podemos considerar, sobre todo por el comentario, qué sucede con respecto a la especificidad en relación a los tratamientos
en Estados Unidos y en América una herramienta o un fármaco eficaz al respecto en los disturbios o trastornos del sueño. Muchas gracias. Sí, va a terminar siendo más para mí que para él. Así que nos disculpamos un poco en eso. Bueno, nosotros los dos hemos participado en muchos estudios de quetiapina, o sea que lo tenemos bastante fresco al tema, ¿no? El uso de quetiapina también pasa lo mismo con los fármacos como estos, que es muy dosis dependiente. En geriatría, generalmente, la dosis es muy baja en quetiapina y se utiliza como cualquier antihistamínico, o sea, se usa la quetiapina en una dosis de 25 miligramos, que el predominio del efecto histamínico podría ser reemplazado por cualquier antihistamínico sin problema. No soy muy amigo de la quetiapina porque nosotros tuvimos la flexibilidad de usarla en todas las dosis y eventualmente se transforma o genera efectos extrapiramidales. Entonces, en geriatría, mientras uno se quede muy abajo, tiene el efecto histaminérgico, pero en personas sensibles, sobre todo vasculares, uno puede encontrar un extrapiramidalismo que conviene por ahí usar otro fármaco dentro de los cuales está un poco el perfil de este. El efecto sedativo uno lo puede alcanzar por muchos lados, ¿no? Lo podemos alcanzar por los receptores de la orexina, por ejemplo, que ahora vienen varias moléculas, nosotros no tenemos muchas moléculas. La melatonina quedó muy vinculada a los trastornos del ritmo circadiano o al jet lag, al shift work, por ejemplo. Y después tenemos efectos orientados a moléculas que tienen efecto histaminérgico, que producen gran sedación y aumento de peso, lo cual muchas veces no nos viene mal en algunos pacientes geriátricos para combatir la caída de peso, pero en otros casos nos agrega un cierto riesgo cardiovascular, lo cual tampoco está tan bueno desde ese punto de vista. En realidad la molécula entra en este campo de la psicogeriatría con paso bastante fuerte. Yo creo que una buena molécula, un poco la estrategia va a ser más desde el laboratorio de acercarnos a un precio que sea más accesible a lo que uno tiene para geriatría, porque ese es el inconveniente grande, pero se está viniendo muchas moléculas con perfil sedativo que van a apuntar a este mercado de la persona de edad, ¿no? Ahora estamos estudiando varios de orexina que entran en ese mismo target, pero está viniendo varias moléculas más, ¿no? Inclusive cognitiva viene el CARXT, vienen varias moléculas que van a estar orientadas a eso y yo creo que es bastante importante en ese punto. Déjeme complementarle algo. Yo escuché poco cuando usted hace, pero si su pregunta es con pacientes con trastorno del sueño, yo no elegiría brexpiprazol para tratar ese paciente con trastorno del sueño, existiendo hoy por hoy otras moléculas, ¿no? Le va a mejorar un montón de cosas y va a ser útil para un montón de cosas, pero tal vez seguramente no fui lo suficientemente yo claro en que es una molécula muy balanceada donde uno le elige cuando no quiere sedación. Obviamente que si le da 4 miligramos va a tener sedación, pero por ahí me parece que la elección sería una molécula con un perfil un poquito diferente. Me parece que la elección de esta molécula es justamente cuando uno no quiere que el paciente esté sedado. El eje cognitivo es importante, ¿no? De la molécula. Y quizás, bueno, en geriatría es un campo. ¿En depresión fue la pregunta o fue...? El sueño en general. Sí. No. Permítame que lo interrumpa porque nos van a echar. Y que, bueno, después se lo digo yo a usted personalmente, me llamo García, Boneto es el segundo, se ofenden mis papás si me dicen Boneto, pero es la historia de mi vida, me dicen Boneto, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta antes que nos echen del salón? Sí.
No, no hay estudios específicos en trastorno bipolar, siempre es un problema el diseño de ese tipo de estudios. Yo creo que si hay estudios en depresión, seguramente muchos de esos pacientes eran bipolares, seguramente, pero no hay datos específicos para depresión bipolar con este tipo de moléculas y yo creo que es un terreno absolutamente fértil. Sí. Aun con que fuera tipo 1, me parece que esta es una molécula que tiene un gran terreno como add-on a un estabilizador, pero no se corrieron estudios específicos con estabilizador, separando luego dos ramas, unos que sigan con estabilizador y placebo y otros con estabilizador y brexpiprazol, que debería ser el diseño del estudio para generar una indicación aprobada en ese sentido. Es decir, ustedes saben que lamentablemente esto tiene que ver con la inversión que se hace en una molécula en investigación, tiene que ver con los años de patente. Una vez que se cae la patente, difícilmente se investigue en otras indicaciones, para aprobar otras indicaciones. Hay ahora un nuevo diseño de estudios que se largan todos los estudios en paralelo. Entonces muchas moléculas estamos viendo que tienen 6 o 7 estudios al mismo momento para todas las indicaciones, y esto es pensando un poco lo que dice Gerardo, que cuando se aprueben todas las indicaciones juntas, entonces uno va a tener los años de que dure la patente para venderlo para todo, pero es complicado en bipolar. Pues no sé si hay otra pregunta y si no, nos echaron. Gracias. Bien. Por venir. No.